Se espera que si el país avanza dentro de ese norte, hacia ese norte, la pobreza se habrá reducido de lo que es hoy todavía alrededor de un 35% de población en condiciones de pobreza a menos del 10%. ¿Qué tiene que ver eso con el aseguramiento? Mucho, ¿no es cierto? Porque si hoy y nuestro marco legal define como mecanismos de financiamiento el factor contributivo vía el empleo, y los que no acceden por eso, el mecanismo subsidiado, si crece el empleo, lo que está creciendo como mecanismo fundamental de financiamiento será la contribución, que vía el empleo se pueda lograr. Esa es una gran parte del reto. Y el financiamiento subsidiado para la población en condición de pobreza no es un crecimiento permanente en sentido infinito. Tendrá que adecuarse a las condiciones del país y tendrá que crecer durante toda una etapa para cubrir a toda la población pobre, pero en la medida en que la pobreza se vaya reduciendo, el financiamiento subsidiado tendrá que adecuarse a esa nueva realidad. Esa perspectiva tiene que ser claramente diseñada, es una ruta que el país, si se está pensando en los próximos 10 años al 2021, tendrá que definir y establecer los mecanismos legales adecuados para que eso esté garantizado. En ese marco, es para nosotros de absoluta necesidad definir la ruta del financiamiento contributivo. Y ahí estamos seguros que el aporte de nuestros invitados puede ser y va a ser sustancial. Hemos señalado que entre el 2004 y el 2009 el financiamiento vía contribuciones a salud ha crecido del 17.4 al 21.2%. Los datos de salud nos dicen que este año es más que eso. Probablemente sí. Estamos hablando de las cifras, digamos, del INEI al 2009. Eso ha crecido, pero debería crecer bastante más. Ese es un reto que escapa al sector salud, es un reto que está en el campo de la macroeconomía, el campo de la producción, el campo del funcionamiento de las empresas, pero tenemos que garantizar que eso funcione así. Y si crecientemente la población pasa del desempleo al pleno empleo y sobre todo al empleo formal, ese mecanismo tiene que ser garantizado y tiene que ser el mecanismo principal de crecimiento del financiamiento. Pero tenemos que garantizar también el financiamiento subsidiado. Lo que ha crecido en este tiempo, que en el caso específico, aparte de este crecimiento global del presupuesto del sector público entre el 2006 y el 2011 de un 114%, el crecimiento específico del seguro integral de salud, es decir, del financiamiento del seguro integral de salud, que como sabemos cubre la parte variable, ha sido de un 33% entre el año 2008 y 2011. Pero tenemos que ver en la previsión de una ampliación del financiamiento de la población pobre que todavía no se ha incorporado al Seguro Integral de Salud en los próximos años, y el mejoramiento del plan de beneficios para esa población, tenemos que definir en cuánto tiene que crecer realmente y cómo debemos garantizarlo. Y lo que queremos es, a partir de las experiencias internacionales, definir un marco legal complementario que nos pueda garantizar ese financiamiento público para el financiamiento subsidiado sobre la base de la determinación de cuánto es el gasto per cápita que se requiere para cubrir el plan esencial de aseguramiento de salud y cuál es la población que por lo tanto prevemos cada año a ser cubierto. Y eso nos determinará
las necesidades de financiamiento y cómo darle un marco legal que garantice lo mismo. Pero en el marco de la ley 29344, no solo tenemos el mecanismo contributivo y el mecanismo subsidiado. En la ley peruana hay una tercera alternativa, que es el semicontributivo, que está diseñado para la población que está en la frontera entre la población pobre y no pobre, para decirlo de alguna manera, y que gruesamente está en lo que en el país tenemos identificados como las microempresas o en el sector individual informal. Por lo tanto, es un reto su captación y lograr que contribuyan, la ley dice, con el 50% de lo que correspondería y el Estado cubre el otro 50%. Estos son mecanismos que no los tenemos todavía desarrollados y nos será de muchísima utilidad los aportes que pudiesen dar nuestros amigos que están invitados y que nos pueden ilustrar con otras experiencias de cómo lograrlo, para evitar que toda esa población que puede contribuir en algo y necesita ser subsidiado en parte, no se convierta en subsidiado total y por lo tanto en un peso financiero que podría ser cubierto de otro mecanismo, de otra forma. Estos son temas que también tenemos como preocupación, así como otro aspecto fundamental que nos gustaría conocer de las experiencias de los países hermanos, es cómo se financian las enfermedades de alto costo no cubiertas por el plan de beneficios, que en nuestro caso es el plan esencial de aseguramiento de salud, particularmente para la población de bajos recursos, para la población que accede al aseguramiento subsidiado. Aquí tenemos previsto un fondo para ello, pero la ley no prevé cómo se llena ese fondo. Por lo tanto, es un fondo virtual, para decirlo hasta el momento. Y tenemos la necesidad de darle el sustento financiero necesario, estimado y estimable en el tiempo, para que esto pueda garantizar ese derecho que tienen también en el marco de la ley la población subsidiada de acceder a enfermedades de alto costo que están por encima de lo que el plan esencial de aseguramiento en salud garantiza. Estos son los retos más concretos que tenemos, cómo garantizar el financiamiento subsidiado en la perspectiva de cuánto es lo que se necesita financiar el 2011, 2012, 2013 y cómo eso se modificará en la medida que la macroeconomía vaya definiendo que la población pobre se va reduciendo porcentualmente, etcétera. Cuánto para financiar el semicontributivo, esa parte subsidiada, para contribuir a que una franja de la población que está en esa frontera pueda también recibir los beneficios, así como el financiamiento de estas enfermedades de alto costo, cómo garantizar en una ley específica mecanismos de financiamiento directo que sean garantía de que siempre habrán los recursos necesarios y que no sea o no dependa de la negociación con quienes determinan finalmente los presupuestos, lo que termine siendo el mecanismo a través del cual garantizar ese financiamiento. Todo ello independientemente de que también tenemos que seguir garantizando la ampliación en inversiones, en infraestructura, equipamiento, garantizar el financiamiento de recursos humanos, seguir garantizando el recurso de medicamentos, insumos estratégicos, vacunas, etcétera, etcétera, que son temas sobre los cuales no entraremos ya en detalle. Pero quiero terminar haciendo otra reflexión, porque hasta aquí es lo que desde la salud pública pedimos que el país, las fuerzas sociales, el Estado,
contribuyan con la salud pública. Es decir, cómo garantizar que haya un financiamiento y condiciones necesarias para que podamos desarrollar en el campo de la salud pública el ejercicio del derecho que ahora la ley establece y garantiza para todos los ciudadanos y ciudadanas y todos los residentes en el país. Pero hay otra reflexión que queremos hacer, que si bien no es el contexto específico del financiamiento, pero sí nos interesa remarcar, es cómo el sector salud, así fortalecido, contribuye al desarrollo del país. Es decir, cómo es la salud un factor de desarrollo y no es simplemente un gasto, que es como se acostumbra a pensar, un gasto, bueno ya, inevitable, vamos a gastar en salud. No es así. La salud pública, sin duda, como la educación, son factores fundamentales en el desarrollo del capital más precioso que tiene cualquier país, que es su capital humano. Y esto no es solo discurso. Nosotros podemos señalar, y ojalá pudiésemos señalar indicadores más exitosos, como por ejemplo, el que se hayan aplicado políticas para reducir la desnutrición crónica infantil y haber logrado bajar de un 25% de población menor de 5 años a un 18% de población menor de 5 años en condiciones de desnutrición. Esta reducción del 7% no es solo un indicador y una fría cifra. Significa que hemos evitado que 175.000 niños menores de 5 años sean desnutridos. Y por lo tanto, que estamos garantizando niños en condiciones normales, de salud física, de capacidad intelectual, para desarrollarse y para ser parte de las fuerzas vivas del país. Cuando nosotros constatamos, por ejemplo, que hemos logrado reducir la mortalidad infantil del 57 por 1000 nacidos vivos a principios de los 90 a 18 por 1000 nacidos vivos ya desde el año 2008 y hoy con una tendencia de reducción mayor. Y podemos decir con cierta satisfacción, pero que no nos realiza plenamente, que ya cumplimos, ya llegamos a la meta que nos habíamos propuesto para el 2015 como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta reducción de 57 por 1000 nacidos vivos a 18 por 1000 nacidos vivos no son tampoco frías cifras. Son 23.000 niños. Hemos evitado la muerte de 23.000 niños cada año. Eso es capital humano. Esos son niños que hoy estudian, recorren las calles, juegan, dan alegría a sus familias. Eso es capital humano. Cuando decimos que hemos reducido la mortalidad materna, y no estamos hablando de esta gestión, estamos hablando de una continuidad de políticas en el país. Hemos reducido la mortalidad materna de una de las cifras más altas en América Latina, 265 por 100.000 nacidos vivos a principios de los 90, y hoy estamos en 103, que todavía es una cifra alta sin duda, que todavía no llega a la meta que nos hemos previsto para el 2015, pero que estamos a puertas de lograrlo y superarla. Tampoco estamos hablando de frías cifras. Eso significa que hemos evitado la muerte de 1000 madres cada año, 1000 madres cada año, que hoy son jefas de familia probablemente, que están integradas a la sociedad, a su comunidad. Niños nutridos, niños vivos, madres vivas, es capital humano. Eso es lo que la salud pública puede, en primer lugar, dar al país como retribución de esta inversión de financiamiento que estamos planteando. Pero no solo en eso.
Eso ya es muy importante, sin duda. Es la principal riqueza del país, su capital humano. Pero cuando nosotros decimos, y pongámonos a pensar, que lo que queremos es, al incrementar el financiamiento, pasar de una masa monetaria de 17.500 millones de soles, que es lo que se gastaba el año 2008-2009, creciendo al 7% del PBI. Hemos estimado que eso será, si lo logramos, 37.500 millones de soles. O sea que estamos más que duplicando esa masa monetaria. Y si lo proyectamos, porque eso es una proyección a los próximos 5 años, si lo proyectamos al 2021, esa masa monetaria será mucho mayor. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista de la necesidad de desarrollar capacidades de administración financiera, de manejo gerencial, de sistemas, por lo tanto, de aseguramiento modernos, tanto públicos como privados. ¿Qué significa para el seguro integral de salud? Significa una modernización y una renovación fundamental. ¿Qué significa para la seguridad social? Es un reto tremendo. El adecuarse a nuevos mecanismos de administración financiera, de gerencia, sobre todo en un proceso de descentralización. Este es un reto complejo, pero es parte de lo que significará el desarrollo del país. Y cuando nosotros decimos, tenemos que cerrar una brecha en inversión, en infraestructura, en equipamiento, y decimos, estamos invirtiendo el año 2009 1.300 millones en el sector público, la seguridad social más, también, que el año 2010 estamos invirtiendo 2.000 millones y que el 2011 serán 2.200 millones de soles. ¿Qué significa eso para el país? Significa sin duda servicios a la población, que es el principal objetivo, pero significa industria de la construcción, significa tecnología, significa desarrollo, capacidad productiva de país. El no haber construido hospitales en los últimos 25 años hacía que el Perú no tenga empresas constructoras de hospitales. No teníamos. Teníamos empresas constructoras de otras cosas, pero empresas constructoras especializadas en hospitales, en centros, en puestos de salud, en la lógica de la salud pública, planteados como un reto, o empresas que provean equipos biomédicos, desde lo más simple hasta lo de mayor complejidad, era mínimo. Con la demanda espontánea, pequeña, y gran parte del sector privado, que es quien iba renovando, el sector público estaba retrasado. ¿Qué significa eso para el país? Significa desarrollo económico en general, no solo en el campo de la salud. Significa empresas, significa competitividad, significa reducción de riesgo país. Yo estoy seguro que después de este proceso, o en el transcurso de este proceso, las empresas peruanas podrán salir a competir en los otros países. Tendrán una amplia experiencia de construcción de hospitales, los más modernos. Se está construyendo el Instituto de Salud del Niño, 252 millones, la más alta tecnología en atención pediátrica en el Perú. Es un orgullo para nosotros. Pero las empresas que están contribuyendo están adquiriendo una experiencia, un know-how importante y están absorbiendo experiencias de otros países y se están fortaleciendo como posibilidad de desarrollo. Y así nuestros profesionales, nuestros ingenieros, nuestros arquitectos, todo en el campo de la tecnología, hay una transformación grande del país que acompaña a procesos de la salud pública. Y cuando decimos que tenemos que garantizar también insumos estratégicos, porque eso es parte del derecho, tenemos que garantizar medicamentos, tenemos que garantizar vacunas, eso se transforma también en procesos productivos y de comercialización modernos que transforman al país. El Perú, el año 2008, tenía en el campo farmacéutico un mercado
de 1.000 millones de dólares. En este proceso de crecimiento, el año 2009, un año después, eran 1.250 millones de dólares, creció en 25%. Vamos a ver cuánto es al cierre de este año. Estamos seguros que ha crecido más todavía. Y esa va a ser una tendencia permanente si mantenemos una tendencia de crecimiento del sector salud. Eso es beneficio para la población, es acceso de medicamentos, es acceso de vacunas, sin duda. Pero es también industria, es también empresa, es también comercialización, es también tecnología en el campo de la producción de fármacos, es incorporación de tecnologías de otros países a la industria nacional, pero es también apertura de mercados, es ingreso de productos manufacturados en otros países que entran a competir a través de procesos como los que venimos haciendo de compras corporativas que han permitido bajar los precios, mejorando calidad. Y significa también una transformación de nuestra capacidad de regulación a través de la Dirección General de Medicamentos y Drogas, que ahora está en un proceso acelerado de capacitación de sus recursos técnicos que están saliendo fuera del país para tener todo el conocimiento necesario para aplicar la regulación, garantía de calidad en la producción, en las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de almacenamiento. Eso es transformación de la sociedad, es capacidad productiva, es también competitividad. Y finalmente, todo esto, ¿qué significa para el desarrollo de nuestras capacidades humanas, técnicas, profesionales? No solo en el campo específico de las prestaciones de los servicios, sino en el campo de la organización y de la gerencia en salud. Enorme reto que tenemos, no solo para garantizar una buena y efectiva administración de una masa monetaria que crece, sino de servicios que se multiplican, que se modernizan, que nos plantean permanentemente retos nuevos. Eso es lo que la salud pública puede contribuir al Perú, al país, a su desarrollo. Y demostrar que no es solo pues un gasto, sino que es una inversión que permite capital humano desarrollado, que permite crecimiento organizacional en la sociedad, que permite empresas modernas, competitivas, que permite profesionales capacitados con tecnología avanzada, aplicada a las necesidades de nuestro país, no solo en el campo de la prestación, sino en todos estos otros campos conexos de la producción, de la educación, de la formación de profesionales, de personal técnico, etc. Este es el marco que para nosotros, para el Ministerio de Salud, para quienes estamos incorporados conjuntamente con la Seguridad Social, conjuntamente con la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, conjuntamente con el sector privado, varios de cuyos representantes están aquí presentes, y con la participación de la ciudadanía en su conjunto, nos plantea un camino que es sin duda difícil, pero que es un camino promisorio, es un camino de éxito para el Perú que nos entusiasma. Y es con ese entusiasmo que convocamos a este evento, es con ese entusiasmo que recibimos con los brazos abiertos a nuestros invitados y es con ese mismo entusiasmo que sin duda aplicaremos lo que ellos nos recomienden, nos señalen como sugerencias y lo que surja de este auditorio en esta reunión, esta primera conferencia internacional que no dudamos tendrá los aportes necesarios. Por todo ello, muchas gracias, amigos.